Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde conocerás algunos de los asesinos seriales más temidos de toda la historia. Hoy vamos a hablar sobre casos tan aterradores que han estremecido al mundo. Estos han sido tan impactantes porque aparentan ser ciudadanos promedio, pudiendo ser tu vecino o compañero de escuela. Pero detrás de esa normalidad se encontraban brutales asesinos que dejaron una grande y horrorosa marca en la sociedad por sus terroríficos actos. Quédate hasta el final del video para conocerlos y descubre cuál de estos asesinos aún sigue con vida y en libertad. Jack el Destripador. Quizás el más famoso e infame asesino serial de todos los tiempos. Jack el Destripador es el apodo que fue dado a un asesino en serie que se cree cometió varios asesinatos en el distrito de Whitechapel, en Londres, Inglaterra, durante el otoño de 1888. Se cree que sus víctimas eran mujeres pobres que trabajaban en la industria del comercio sexual. El primer asesinato atribuido a Jack el Destripador fue el de Mary Ann Nichols, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 31 de octubre de 1888. A medida que los asesinatos continuaban, la policía recibía cartas supuestamente escritas por el asesino, que firmaban como Jack el Destripador. Los documentos y cartas que se creen fueron escritas por Jack el Destripador se han convertido en objeto de gran interés para los investigadores y aficionados a la criminología. Sin embargo, su autenticidad sigue siendo cuestionable. Se cree que Jack el Destripador mató al menos a 5 mujeres más: Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes, Mary Jane Kelly y Rose Millet. Los cuerpos de estas mujeres fueron encontrados en el mismo distrito en las semanas siguientes al primer asesinato. A pesar de la intensa búsqueda y la investigación por parte de la policía, Jack el Destripador nunca fue capturado. La identidad del asesino sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. A lo largo de los años se han propuesto numerosas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador, incluyendo a varios sospechosos famosos, como el médico Sir William Gould, el artista Walter Sickle y el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Los asesinatos de Jack el Destripador han sido objeto de gran atención y fascinación en la cultura popular y han inspirado a muchas obras de ficción y no ficción. La leyenda de Jack el Destripador continúa siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino, John Wayne Gacy fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado por el asesinato de al menos 33 hombres jóvenes y niños en la década de 1970. Gacy era conocido en su comunidad como un hombre amistoso y carismático, que se disfrazaba de payaso para entretener a los niños en fiestas de cumpleaños y desfiles. Gacy llevó a cabo la mayoría de sus crímenes en su casa en Illinois, donde engañaba a jóvenes con la promesa de trabajo y luego los sometía a violencia, asfixia y estrangulamiento. Los cuerpos de sus víctimas fueron enterrados en la propiedad de Gacy o arrojados a un río cercano. El primer asesinato de Gacy se produjo en 1972, pero no fue arrestado hasta 1978, después de que un joven escapara de su casa y lo denunciara a la policía. Durante la investigación, se descubrieron los restos de 27 víctimas en la propiedad de Gacy y se encontraron más cuerpos en el río. En 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Durante su tiempo en prisión, Gacy se dedicó a pintar y sus obras de arte se han convertido en objeto de controversia y curiosidad. En 1994, Gacy fue ejecutado por inyección letal. Los crímenes de John Wayne Gacy han dejado una profunda huella en la cultura popular y han inspirado numerosas obras de ficción y no ficción. Una de las más famosas fue la película Para atrapar a un asesino,
que sigue la investigación de un detective en Chicago mientras intenta capturar a Gacy. La historia del payaso asesino también ha sido abordada en varias series de televisión, incluyendo American Horror Story, Hotel y Mindhunter. Además, el personaje de Gacy ha aparecido en varios videojuegos, como Dead by Daylight y Manhunt. Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado por el asesinato de al menos 30 mujeres en los años 70. Bundy era conocido por su apariencia atractiva y encantadora, lo que lo hacía difícil de detectar y capturar. Nació en Vermont en 1946. Bundy creció en una familia aparentemente normal y recibió una educación universitaria. Comenzó su carrera delictiva en 1974, cuando fue detenido por la policía de Utah por conducir un automóvil robado. A pesar de ser sospechoso en varios asesinatos en serie, Bundy pudo escapar de la cárcel y permanecer prófugo durante varios años. Durante su periodo de fugitivo, Bundy continuó matando a mujeres jóvenes y universitarias en varios estados del país, incluyendo Florida, Colorado y Washington. Utilizó tácticas de engaño y persuasión para ganarse la confianza de sus víctimas y llevarlas a lugares aislados, donde abusaba de ellas para después torturarlas y acabar con su vida. Finalmente, en 1978, Bundy fue capturado en Florida, después de que la policía lo detuviera por conducir un automóvil robado y encontrara evidencia que lo relacionaba con varios asesinatos. Después de un juicio muy publicitado, Bundy fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y condenado a muerte. Bundy se mantuvo en el corredor de la muerte durante varios años, mientras apelaba su sentencia, pero finalmente fue ejecutado en 1989 en la silla eléctrica. Aunque Bundy confesó haber matado a 30 mujeres, se cree que la cifra real podría ser mayor. La historia de Ted Bundy ha sido retratada en varias películas y series de televisión, incluyendo la película Ted Bundy, de 2002, protagonizada por Michael Riley Burke, y la serie de Netflix Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. También ha sido tema de varios libros y documentales. Jeffrey Dahmer. El también conocido como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió varios crímenes horribles en la década de 1980 y principios de la década de 1900. Este terrorífico hombre nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos. Desde una edad temprana, Dahmer mostró un comportamiento extraño y perturbador, como disolver animales muertos en ácido, coleccionar huesos y cadáveres de animales. También se sabe que sufría de trastornos mentales y emocionales, y tenía un historial de consumo de drogas y alcohol. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, pero no fue arrestado hasta 1991, después de que una de sus víctimas lograra escapar y alertar a la policía. En total, Dahmer mató a 17 hombres y niños, a menudo seleccionados de comunidades marginales y aisladas. Después de matar a sus víctimas, Dahmer desmembraba sus cuerpos y a menudo guardaba partes en su congelador para comer más tarde. También practicaba actos sexuales con los cadáveres y en algunos casos intentaba conservar los cuerpos para mantenerlos cerca de él. En 1992, Dahmer fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue asesinado en prisión en 1994 por un compañero de celda. Su caso es uno de los más infames en la historia de los asesinos en serie en Estados Unidos. En recientes años tuvo un pico de popularidad debido a la exitosa miniserie de Netflix donde cuenta la historia del infame asesino serial. También se han escrito varias biografías sobre la vida de Dahmer, incluyendo El santuario de Jeffrey Dahmer, de Brian Masters, y Mi amigo Dahmer, este último escrito por un compañero de secundaria de Dahmer. Ed Gein. Ed Gein fue un famoso asesino en serie y ladrón de tumbas estadounidense.
Nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, y falleció el 26 de julio de 1984. Jean creció en una granja en Plainfield, Wisconsin, junto a su madre y su hermano mayor. Su padre fue un alcohólico violento que murió cuando Jean tenía solo 11 años. Su madre, Augusta, era una mujer extremadamente religiosa y dominante, que inculcó en sus hijos una fuerte aversión hacia el sexo y las mujeres. En 1940, después de la muerte de su madre, Jean se dedicó al robo de tumbas en cementerios locales, buscando cuerpos de mujeres que se parecieran a su madre. En 1957, la policía registró su granja después de que una mujer local desapareciera, y encontraron objetos hechos de piel humana, cráneos y huesos, así como partes de cadáveres en su casa. En total, se encontraron restos humanos de al menos 15 personas, incluyendo 2 mujeres desaparecidas. Además de los restos humanos, la policía encontró una gran cantidad de objetos macabros en su casa, como sillas, lámparas y cinturones hechos de piel humana, así como una máscara hecha de piel facial. Jean fue arrestado y acusado de asesinato, aunque solo fue declarado culpable del asesinato de una de las mujeres desaparecidas. Fue declarado no apto para ser juzgado debido a problemas mentales y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico hasta el año de 1984, donde murió a los 77 años por problemas respiratorios. La historia de Ed Gein ha sido una gran influencia en la cultura popular y ha sido la inspiración de varios personajes de películas de terror, como Leatherface, de la película La Masacre de Texas. También ha sido retratado en varias películas y documentales, incluyendo Ed Gein y The Real Psycho. Pedro López. El siguiente asesino serial es quizás el más terrorífico por la cantidad de homicidios y el único en esta lista que sigue con vida y en completa libertad. Se trata del hombre conocido como el monstruo de los Andes. Pedro López es un asesino en serie colombiano que se cree que ha matado a más de 300 jóvenes y niños en Colombia, Ecuador y Perú. López nació en 1948 en Colombia y fue abandonado por su madre a la edad de 8 años. Desde entonces pasó gran parte de su infancia en las calles y en su adolescencia comenzó a ser arrestado por delitos menores. López fue encarcelado varias veces, incluyendo una estadía en prisión en Ecuador, donde sufrió abuso sexual por parte de un grupo de reclusos. A partir de 1978, López comenzó a cometer una serie de asesinatos en Colombia y posteriormente se trasladó a Ecuador y Perú, donde continuó con su escalada de crímenes. López se centró en jóvenes y niños indígenas de comunidades aisladas, a menudo atrayéndolos con comida o dinero antes de asesinarlos. En 1980, López fue capturado por la policía en Ecuador, después de que intentara de manera fallida secuestrar a un joven. Mientras estaba bajo custodia, confesó haber matado a más de 300 jóvenes y niños, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. López fue condenado a cadena perpetua en Ecuador, pero fue liberado en 1998 por buena conducta. Posteriormente, Pedro López fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 2002, López fue declarado sano mental por un juez y fue liberado de la institución. Sin embargo, poco después de su liberación, desapareció y su paradero actual es desconocido. Se cree que López ha continuado cometiendo crímenes después de su liberación, pero no se ha confirmado ninguna información. Además, se ha especulado que podría haber sido asesinado por familiares de sus víctimas. En cualquier caso, la liberación de López sigue siendo un tema polémico, ya que muchos creen que debería haber permanecido en custodia debido a la gravedad y la cantidad de sus crímenes. La posibilidad de que siga libre ha causado una gran preocupación en América Latina y en todo el mundo. Rosemary West. Rosemary West es una asesina en serie británica que junto a su esposo Fred West fue responsable de la muerte de al menos 12 mujeres y niñas entre 1967 y 1987. West nació en Devon, Inglaterra, en 1953
y creció en una familia abusiva y disfuncional. Se casó con Fred West en 1972 y juntos tuvieron 8 niños. La pareja se mudó a Gloucester, Inglaterra, en la década de 1970, donde comenzaron a atraer a mujeres jóvenes y adolescentes a su casa con la promesa de trabajo o alojamiento. Una vez allí, las mujeres eran torturadas, abusadas y asesinadas por la pareja. Muchas de las víctimas fueron enterradas en la misma propiedad de la pareja, incluyendo a su propia hija, Heather West. En 1987, la policía británica comenzó a investigar a la pareja por el secuestro de una joven que había escapado de su casa. Durante la investigación, los oficiales encontraron los restos de varias mujeres enterrados en el jardín de la casa de los West. Rosemary West fue arrestada en febrero de 1994 y acusada de 10 cargos de asesinato. Durante su juicio, se reveló que había sido cómplice de su esposo en los asesinatos y había participado en la tortura y abuso de las víctimas. En noviembre de 1995 fue declarada culpable de 10 cargos de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su esposo, Fred West, se suicidó en prisión en enero de 1995 antes de que pudiera ser juzgado por sus crímenes. Rosemary West sigue cumpliendo condena en prisión y ha sido descrita como una de las asesinas en serie más peligrosas de la historia de Gran Bretaña. Síguenos para más videos como este.